Ok, volviendo al tornillo de rosca cuadrada, nosotros tenemos esto. Ahora sí estoy grabando, ¿verdad? Ok, entonces el tornillo lo vamos a hacer así. Yo tengo el diámetro del tornillo, ok. Del diámetro del tornillo yo puedo calcular el radio. Ok, entonces el tornillo de rosca cuadrada lo vamos a trabajar así. Vamos a construir una cuña. Ok, tenemos una cuña. La base de la cuña es muy sencillo, es la circunferencia del tornillo, o sea, 2pi por r. Y la altura de la cuña va a ser el avance. El avance no siempre es igual al paso. ¿Ok? No siempre es igual al paso. El avance se define como n por el paso. Aquí, n por el paso. ¿Qué es n? N es el número de entradas que tiene un tornillo, o el número de roscas que tiene un tornillo. Entonces, por ejemplo, si el enunciado no dice nada, nosotros podemos asumir que el paso es igual, o el avance es igual al paso, que sería el primer caso. Quiere decir que si yo me paro en esta rosca y doy una vuelta completa, ¿verdad? Y voy por detrás del tornillo, me llego a esta otra, ¿ok? Entonces eso es una sola entrada. De paso o de entrada doble es que si yo me paro aquí ¿verdad? En esta rosca y le doy una vuelta al tornillo, se le doy una vuelta completa al tornillo, termino en este otro, en esta otra rosca, ¿ven? Ve que como que hay una rosca intermedia, no sé si lo ven, ¿verdad? Entonces yo ahí tengo, ¿verdad? Que el avance sería 2 por el paso, 2 veces el paso, porque es de 2 entradas. También hay tornillos de 3 entradas. ¿Qué significa eso? Que si yo igual me paro aquí en la rosca y le doy vuelta al tornillo, ¿verdad? Llego aquí a esta otra. ¿Ve? Entonces el avance es 3 veces el paso. Entonces el avance aquí sería 3 veces el paso. El paso siempre se mide entre cresta y cresta. O sea, si yo mido esta distancia aquí, ¿verdad? Yo mido esta distancia aquí, ese es el paso. Entonces, el paso siempre se va a medir así, entre cresta y cresta, ¿verdad? El avance es diferente. Entonces, el avance va a ser igual a n por el paso. Tengan cuidado, ¿verdad? Cuando se habla de paso. Ok. Muy bien, vamos a subir un poquito acá para explicar esto. Mucha letra aquí. Buscar algo más blanco. Vamos a explicarlo. Ok, entonces yo tengo mi cuña. Aquí defino la circunferencia del tornillo. Esto va a ser 2pi por r. Y esto es el avance. L igual a n por el paso. Y aquí la idea es analizar un bloque. Entonces yo voy a imaginarme que aquí tengo un bloque. ¿Okay? Que este bloque se está deslizando sobre una superficie inclinada. Ese bloque es el que va a soportar el peso que va a lo largo del tornillo. ¿Okay? Ese es el W que yo voy a soportar. ¿Ok? Entonces, de contacto entre las superficies yo voy a tener una normal. ¿Okay? Voy a tener una normal. Dependiendo si el bloque se mueve hacia arriba o el bloque se mueva hacia abajo, yo tengo que aplicarle una fuerza a ese bloque para que suba o para que baje. O inclusive también, ¿verdad? Tendré que aplicar una fuerza para mantener el bloque en equilibrio. Entonces, la fuerza externa que yo voy a aplicar, ¿verdad? Va a ser una fuerza que se aplica horizontalmente y la vamos a denominar como una fuerza Q. Ahí está el análisis
de un tornillo de rosca cuadrada. Aquí la clave es decir, bueno, si yo estoy levantando el bloque, estoy levantando el peso W, significa que el movimiento es hacia la derecha. Entonces, para un movimiento inminente de subida, ¿okay? Yo siempre pongo así, identifico el movimiento con una flechita, el movimiento es hacia arriba, para poder identificar a dónde va la fricción. Entonces la fricción, ¿verdad?, va aquí hacia abajo. Entonces aquí tengo la fuerza de fricción y aquí tengo la normal. ¿Ven? Y el ángulo aquí cita, lo calculo muy sencillo. Digo que la tangente de cita va a ser igual al cateto opuesto, que va a ser el avance, ¿verdad?, dependiendo si es una entrada o dos entradas, ¿verdad?, dividido entre la circunferencia, 2pi por el. Y ahí tenemos el ángulo del tornillo. Este cita sería el ángulo del tornillo. ¿Ok? Ahora tendríamos que hacer un análisis estático, dependiendo de las condiciones, ¿verdad? Tendríamos que hacer un análisis estático para ver si el tornillo va hacia arriba, ¿verdad? O, digamos, más bien la masa va hacia arriba, ¿verdad? O va hacia abajo. ¿Ok? O hay que aplicar una fuerza para mantenerla, etcétera, etcétera. ¿Ok? Antes de entrar al ejercicio, vamos a explicar los tipos de movimiento que tengo en un tornillo. Ok, entonces aquí el ángulo formado entre el plano inclinado y la orientación se llama el ángulo de avance o el ángulo del tornillo. Vamos a analizar un tornillo, ¿verdad? Como un bloque que se desliza sobre una superficie, ¿ok? O sobre una superficie inclinada. Normalmente el ángulo aquí sí te hace un ángulo muy, muy pequeño, pero lo vamos a hacer así. Tengo tres posibilidades. Y aquí yo ocupo que pongan cuidado, porque normalmente aquí es donde fallan, porque no se ubican bien en qué condiciones están. Si están en un equilibrio, ¿verdad? O un movimiento hacia arriba, o un movimiento hacia abajo, ¿verdad? O un movimiento inminente. Ok. Vamos con el primer caso. El primer caso es cuando yo tengo un bloque de masa W, ¿ok? Y quiero que vaya hacia arriba. Entonces, ojo, lo primero que hago es definir el movimiento. Entonces me dice que es hacia arriba. Quiere decir que el bloque va subiendo. Si el bloque va subiendo, es decir, el movimiento es hacia arriba, la fricción que se genera entre las superficies viene hacia abajo. Entonces aquí tengo la fuerza de fricción. Aquí tengo la fuerza de fricción y tengo la normal. Y tengo la normal. ¿Okay? Ojo, para que no se enreden, recuerden que yo puedo sustituir la normal y la fuerza de fricción, la puedo sustituir por una resultante. Entonces, yo aquí tengo la fuerza de fricción, entonces sustituyo la normal y la fuerza de fricción por una resultante. Si lo hago así, simplifico el cálculo, ¿verdad? Hago el cálculo todavía más sencillo. ¿Ok? Ahí que sería encontrar, bueno, habría que ver el tipo de problema que tengo. ¿Ok? Tendría que ver qué tipo de problema que tengo, pero sería un movimiento hacia arriba, un movimiento que está empezando a darse hacia arriba. ¿Ok? Vean que el ángulo cita que yo tengo aquí, ¿verdad?, es el ángulo de la cuña o el ángulo del tornillo. Y aquí tengo cita, ¿verdad? Aquí tengo phi S, que es la tangente, ¿verdad?, que es igual al coeficiente de fricción. Entonces, cuando yo tenga que hacer análisis de fuerzas en X y en Y, yo utilizo, creo que color no usado,
yo utilizo, ¿verdad?, este ángulo aquí. Este ángulo acá, ¿verdad?, es el ángulo que tiene cita y cita S. O sea, yo tengo que sumar el ángulo de la cuña o el ángulo del tornillo, ¿verdad?, y el ángulo de fricción o cita S. Ese es para el movimiento inminente hacia arriba. Ese es el primer caso. El segundo caso puede darse cuando más bien yo tengo que bajar el bloque. Acuérdense que la utilidad de una cuña es que la cuña se mantenga en una posición de equilibrio. No importa la fuerza que yo estoy aplicando, ¿verdad?, el cuerpo se mantiene en equilibrio. Entonces, el otro es cuando más bien yo tengo que aplicar una fuerza para que el bloque se desplace hacia abajo. Entonces, igual, defino el movimiento. El movimiento, en este caso, es hacia abajo. ¿Okay? Si el movimiento es hacia abajo, la fuerza de fricción es hacia arriba. Entonces, aquí tengo la fuerza de fricción hacia arriba. Y ojo, la normal es perpendicular a la superficie. Entonces, si yo sustituyo la fuerza de fricción y la normal por una sola resultante, ¿verdad?, yo la sustituyo por una resultante, yo aquí me aseguro que el sistema sea autobloqueante. ¿Qué significa que sea autobloqueante? ¿Okay? Un sistema autobloqueante se da cuando cita S, vean que cita S es el ángulo de fricción, ¿verdad? Entonces es autobloqueante cuando el ángulo de fricción es mayor al ángulo de la cuña o el ángulo, ¿verdad?, del tornillo. Entonces, un sistema va a ser autobloqueante con esta condición, cuando cita S es mayor a cita. Entonces, yo tengo que aplicar una fuerza para que el bloque baje. Estas dos primeras que tenemos acá es el caso de la gata hidráulica. Estas dos que tenemos aquí nosotros. Estas dos primeras, ¿verdad?, es el caso de una gata hidráulica. Bueno, más bien lástima que no puedo verlos a ustedes y decirle, levanten la mano los que han cambiado una llanta de un carro, ¿verdad? Normalmente siempre que hago esta pregunta, más de la mitad de los alumnos han tenido la experiencia de quitar una llanta, o sea, de usar una gata. Vean qué interesante. La fuerza Q que yo estoy aplicando para levantar un carro. Bueno, una pregunta muy interesante. ¿Cuánto puede estar pesando un carro? ¿Tienen idea ustedes de cuánto puede pesar un carro? Como de media tonelada una, profe. Una tonelada, sí puede ser, bueno, media no creo. Tal vez una tonelada, 1000 kilos. Ok, ¿ustedes creen que puedan levantar una tonelada? No, hombre, profe. No, no, muy difícil, ¿verdad? Bueno, de hecho, en realidad uno no levanta una tonelada completa porque el carro tiene 4 puntos de apoyo. Entonces, en realidad, esa tonelada se reparte más o menos, ¿verdad? Dependiendo si el motor está adelante o está atrás. Digamos que esté en el puro centro. Entonces, es más difícil levantar un carro cuando las llantas de adelante están estalladas. Porque normalmente en los carros modernos los motores están adelante. Entonces, hay más peso adelante. Pero digamos que hay una distribución, digamos, más o menos pareja. Pueden estar levantando entre 200 y 300 kilos. 200, 300 kilos es una gran fuerza. Y vean, comparen ustedes la fuerza que ustedes hacen a la hora de levantar un carro por medio de una gata. La fuerza que ustedes aplican es, digamos, es muy pequeña en comparación a la masa que están levantando. Entonces, la fuerza que ustedes están aplicando para levantar el carro, imagínense, en verdad, que ustedes están ahí con una gata, dándole, levantando el carro. ¿Ok? La fuerza que están aplicando ustedes
les permite levantar el carro porque están actuando por medio de una cuña, un tornillo de rosca cuadrada. Ustedes sueltan la gata, ya cuando el carro está levantado, ¿verdad? Cuando ya la llanta, ustedes han aflojado las tuercas, ¿verdad? Levantan el carro, la llanta queda suspendida, sueltan la gata, ¿verdad? Y el carro no se baja, ¿cierto? El carro no se bajó. ¿Qué significa que el carro no se bajó? Significa que la gata es autobloqueante. No importa la masa que esté levantando la gata, ¿verdad? El carro no se va a deslizar hacia abajo. Ustedes terminan de cambiar la llanta hasta allá, ponen la llanta nueva, ponen la llanta de repuesto, le ponen las tuercas, vuelven a socar, pero el carro no se va a bajar solito. Entonces tienen que irse a la gata y aplicarle una fuerza para que el carro comience a bajar de. Es este caso, el segundo caso. Yo tengo que aplicar más bien una fuerza para que la masa baje. Ahí estamos en el caso particular de una gata. ¿Ok? Después vamos a hacer unos ejercicios, obvio, ¿verdad? Después vamos a hacer unos ejercicios ahí. Y tenemos el otro caso, el tercero, el que no debería ser, ¿verdad? Cuando la gata no es autobloqueante. ¿Qué significa eso? Cuando la gata no es autobloqueante. Ojo, significa que el coeficiente de fricción, bueno, si no es autobloqueante, yo tengo que sostenerlo, ¿verdad? Esto está malo aquí. Ya me di cuenta, es que yo cogí esto de internet. Me parece que esto está, me parece que eso está, déjenme ver un toque, eso está mal. Ah, sí, está malo. Es cita S menor a cita. Aquí esto hay que corregirlo, chicos, ahí yo se los corrijo. Esto aquí es más bien cita S es menor a cita. Cualquier cosa ahí lo pueden ver en el libro. Ok, entonces, volviendo al tercer caso, más bien yo tengo que aplicar una fuerza para que W o el carro, por decirlo así, estamos pensando en una gata mecánica para que el carro no se baje. Entonces yo tengo que ir a la gata y aplicarle una fuerza para sostener el carro. Eso es un movimiento inminentemente hacia abajo. O sea, cuando el carro va, se está moviendo hacia abajo, ¿y cuál sería la fuerza que tendría que aplicarle que, eh, para que el carro, ¿verdad? O el bloque ese no se me deslice? Ok. Después vamos a hacer unos ejercicios de estos, ¿verdad? Ahí la idea es ver un poquito la teoría y después nos vamos a enfocar en los ejercicios de práctica. Ok, vamos a ver fricción en bandas. Una aplicación muy útil en el área de ingeniería es la fricción. La fricción es muy útil en muchas cosas, pero también se utiliza para transmitir la potencia de un motor, ¿verdad? A otro mecanismo. Una manera de hacerlo es por medio de bandas y poleas. La banda es la parte de hule, es la faja, por decirlo así, es la faja. ¿Okay? La polea es el disco, esa cosa redonda con canales, esa es la polea. Entonces, es muy común, muy usual la transmisión por medio de poleas y bandas, o bandas y poleas. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un motor eléctrico o un motor de gasolina conectado a una bomba.
digamos que una bomba de agua, puede ser también un generador eléctrico, digamos que esto también puede ser un generador, bueno, es que no, si tengo un motor eléctrico y lo conecto a un generador eléctrico, como que no va, pero digamos, yo tengo un motor eléctrico o un motor de gasolina y lo conecto aquí a una bomba de agua, entonces lo conecto por medio de una faja, ¿verdad? Una banda de hule que rodea estas poleas, ¿ok? La transmisión yo la logro gracias a la fricción que hay entre la banda, que es de hule, y la superficie de la polea. Porque si no hubiera fricción, si fueran superficies totalmente lisas, entonces no se puede transmitir esa potencia, no se puede transmitir ese torso. ¿Okay? Vamos a considerar el movimiento de una banda sobre una superficie fija. ¿Okay? Normalmente vamos a trabajar, no, se puede llamar un tambor, ¿verdad? Una superficie cilíndrica, pero esa superficie cilíndrica no gira como una rueda, ¿verdad? No gira, está fijo. Vamos a suponer que la banda o ese pedazo de hule, ese pedazo de faja que yo tengo, está apoyado sobre esa superficie cilíndrica. ¿Okay? Entonces lo que vamos a ver es qué es lo que sucede, qué está sucediendo, ¿verdad? O cómo analizamos, más bien por decirlo así, vamos a ver cómo analizamos el movimiento de esa faja sobre esa superficie. Vamos a suponer esto. Obviamente, como tenemos una faja, vamos a suponer que en un extremo estamos aplicando una tensión y en el otro extremo de la faja también estamos aplicando otra fuerza, otra tensión. Aquí la idea es ver el movimiento inminente que se produce de la faja sobre la superficie. Aquí hay dos cosas también importantes de explicar, que son los puntos de contacto. Los puntos de contacto de esta faja y de esta son puntos de contacto tangenciales. ¿Okay? Quiere decir que sobre esta faja hay un punto tangente, ¿verdad? Y aquí hay otro punto tangente. Entonces, esos son tangentes. ¿Ok? Entonces, la faja toca la superficie cilíndrica del tambor en puntos tangenciales. ¿Ok? ¿Se acuerdan? El punto tangencial es cuando tengo un cilindro, ¿verdad? Tengo un cilindro, ¿verdad? Y la tangente es perpendicular. ¿Ok? Entonces, aquí genero una tangente. Muy bien. Entonces vamos a suponer esto. Toda la suposición la tenemos que realizar considerando el movimiento inminente. O sea, hay un movimiento que está a punto de darse. Y aquí es importante que ustedes definan hacia dónde se tiene que dar ese movimiento. Y lo vamos a hacer así muy sencillo. Esto tienen que respetarlo. Ustedes siempre busquen cuál es la tensión mayor o definen cuál es la tensión mayor. Ustedes la definen. Y cuando ustedes definan que T2 es mayor a T1, entonces el movimiento inminente es hacia donde la tensión es mayor. Repito, el movimiento inminente es hacia donde está la tensión mayor. Entonces, si T2 es mayor a T1, el movimiento inminente es hacia la izquierda. ¿Ok? Y aquí lo vamos a trabajar así de esta manera. Analizando el equilibrio de la banda sobre la superficie, tenemos esto, el logaritmo natural de T2 entre T1 es igual a mu S por beta. Mu S es el coeficiente de fricción estático. Eso me lo dan. El enunciado normalmente lo da. Beta es el ángulo formado por los puntos tangentes. O sea, esos puntos de contacto de la faja con el tambor o de la banda con el tambor, ¿verdad? Son puntos tangentes. Ese valor de beta tenemos que expresarlo en radianes. ¿Se recuerdan que les decía que el coeficiente de fricción es adimensional, no tiene unidades? Entonces, beta tenemos que trabajarlo en radianes. No se les ocurra sustituir, ¿verdad? Si a ustedes le dicen que beta es 90 grados,
No tienen que trabajar beta así con 90 grados, tienen que pasar 90 grados a radianes, o sea, a pi medios. Ok, entonces vamos a decir, despejando, vamos a decir que tensión 2 entre tensión 1 es igual a E elevado a nu S por beta. Y siempre teniendo claro esto, que T2 me define el movimiento inminente. Entonces, si yo defino que T2 está a la izquierda, tengo que ponerlo arriba. Entonces, T2 dividido entre T1 es igual a E elevado mu S por beta. ¿Ok? Entonces, ahí tienen que tener muchísimo cuidado a la hora de definir, ¿verdad?, hacia dónde va a darse el movimiento. Ok, vamos a ver bandas y poleas en V. Las bandas y las poleas en V son poleas que tienen un canal que precisamente forman una V. Forman un ángulo alfa, por decirlo así. Igual, ese ángulo alfa se mide en radianes. La única diferencia de trabajar con una polea y una banda en V o en B, normalmente dicen en B, pero es en V, ¿verdad? Una polea en V. La única diferencia que vamos a tener aquí es que vamos a considerar ese valor de alfa. Ese valor de alfa es el ángulo que forman las caras del canal en la polea. Ok, veanlo aquí. Yo tengo un corte, tengo una polea en V, ¿verdad? La polea es esa rueda que conecto al eje y quiero ver la forma transversal. Entonces, la forma transversal, el canal, me forma una V. Esta V que forma ahí el canal me define el ángulo alfa. Este ángulo alfa también tengo que medirlo en radianes. Y sigo teniendo beta. Beta es el ángulo que me forman las tangentes, ¿verdad? Okay. De esos puntos de contacto. Entonces, sigo manteniendo beta. Ok, yo defino hacia dónde va la tensión, ¿verdad? ¿Cuál es la tensión mayor? Si la tensión mayor es aquí, T2, y aquí tengo T1, entonces el movimiento inminente es hacia donde está la tensión mayor. Entonces el movimiento inminente, si yo lo definía así, ¿verdad?, va hacia la derecha. Porque el movimiento inminente en bandas puede variar. Ustedes definen hacia dónde se dan. Dependiendo de las condiciones, ¿verdad?, el resultado va a ser diferente. ¿Preguntas? Profe, ese logaritmo iría al revés si T1 es mayor. No. Vea, vamos a hacer un caso hipotético. Vamos a dibujar una polea. Voy a dibujar una polea así. Yo tengo una polea ahí. Voy a poner unas fajas en azul. Voy a tener aquí una faja azul, ¿verdad? Esta faja viene y hace así, ¿verdad? Okay. Aquí tengo el punto tangente y aquí tengo el punto tangente y aquí está el centro de la polea. ¿Ok? Aquí es muy fácil. Yo defino el ángulo beta. Yo aquí defino beta. ¿Ok? Bueno, ahí yo lo mido. No sé si me lo darán o yo lo tendré que medir, ¿verdad? Pero yo aquí defino beta. ¿Ok? Yo defino beta. Repito, beta tiene que ir en radianes. Ustedes pueden calcularlo en grados. Ustedes pueden decir que beta, digamos que aquí es igual a 150 grados. ¿Ok? No hay ningún problema. Beta es igual a 150 grados. Pero a la hora de trabajarlo tienen que pasar 150 grados a radianes. ¿De acuerdo? Ok, entonces ustedes definen beta. Ahora, ¿hacia dónde va a suponer? Es una pregunta que le voy a hacer a usted directamente. ¿Hacia dónde va a suponer que es el movimiento inminente? ¿A favor de las manecillas del reloj o contrario a las manecillas del reloj? A favor, profe. A favor, ok. Usted supone que el movimiento es así. Ok, perfecto, no hay ningún problema. El movimiento es así.
Pero usted define el movimiento a partir de las magnitudes de las tensiones. Entonces, ¿qué me define el movimiento relativo? ¿Hacia dónde está T2? T2, yo tengo que ubicarlo hacia donde está el movimiento inminente. ¿Ok? Y aplico la fórmula directamente. Entonces, cuando yo tengo la fórmula, digo T2 entre T1 es igual a E a la nu S por beta. ¿Ok? Suponiendo que es un cilindro normal, ¿verdad? ¿Ok? ¿Ve? Entonces, usted ahí lo que define es beta. Y siempre tiene que mantener esto. T2 va arriba y T1 va abajo. T2, en este caso, es mayor que T1. Me define tanto la dirección del movimiento inminente, ¿verdad? Como la posición del logaritmo. Si usted pone aquí, por ejemplo, si usted hizo esto, por ejemplo, se me ocurre a mí, usted hizo esto, T1 entre T2 igual a E por todo lo demás, ¿verdad? Usted dice a E elevado a la nu S por beta. Usted hizo eso. Digamos que usted hace eso, ¿verdad? Usted lo hizo así. Pero en los cálculos, en los valores que usted asumió, si usted asumió que T1 es mayor a T2, está bien. No hay ningún problema. ¿Me entiende? Porque usted está definiendo que el movimiento relativo es con respecto a T1. Entonces, ahí lo importante es que usted defina dónde está la tensión mayor, ¿ok? Y la tensión mayor me define el movimiento relativo y la posición, ¿verdad? De T1 y T2 en el logaritmo. ¿Me entiende? Sí, profe, ahora sí, muchas gracias. Ok, muy bien, gracias a usted. Ok, pregunta, chicos. Ok. Les voy a explicar un ejemplo rápidamente para terminar. Vea que estamos terminando con la teoría. Yo a ustedes, después del primer parcial, les dije, vamos a ver la teoría y después yo me voy a dedicar a hacer también práctica con ustedes. Entonces voy a hacer práctica con ustedes y Denis también. Yo quiero que ustedes practiquen un poquito más conmigo. Ok, entonces tengo un problema donde me dan dos cilindros, ¿verdad? Me dan una masa de 50 kilonewtons y una masa M, ahí cualquiera. Me dicen que una cuerda A, B, C, D pasa por dos tubos. Yo tengo que suponer que esos dos tubos son tubos fijos, ¿verdad? Que no giran. Lo que gira es la cuerda sobre los tubos, ¿verdad? Me dicen que el coeficiente de fricción entre las cuerdas y los tubos es de 0,25. Determine A, el valor máximo de M para lograr el equilibrio. Y vea, y ustedes pueden ver que este problema es sencillo, pero tiene su trampa. ¿Cómo se llama el muchacho que me hizo ahora la última consulta? Carlos, profe. Charlie. Sí, correcto. Ok, Charlie. Aquí me voy a aprovechar de usted. Ojo. Ok. Tengo una masa de 50 y tengo una masa de... Aquí no sé qué masa voy a tener. Ok. Este es un problema. Aunque parezca que es sencillo, tiene su trampita, ¿verdad? Tiene su trampa porque hay que pensarlo. Hay que analizarlo. Muy bien. ¿Hacia dónde se puede dar el movimiento? A ver, Charlie. Perdone que lo coja usted de conejillo de India, pero es que es para aprovechar la pregunta que usted me hizo, ¿verdad? Tal vez los Tranquilo, compañeros, profe. tal vez los compañeros le puedan ayudar. ¿Dónde cree usted que se puede dar el movimiento? ¿Hacia dónde cree usted que se dé? Mm, profe, no debería ser, si yo lo tomo para algún lado o el otro,
debería estar correcto si uso la fórmula bien, ¿no? No, ahí está la trampa. Ah, Ahí. Lo vamos a hacer para que ustedes vean, ocupo que me ayuden, pero lo vamos a hacer. Este problema es un problema muy interesante. Una vez yo lo puse en un quiz y unos lo tuvieron buenos y otros los tuvieron malos, obviamente, ¿verdad? Pero me sirvió para que ustedes, bueno, para que en aquel momento los compañeros, ¿verdad? Analizaran esta situación. Bueno, al final Charlie no me dijo hacia dónde se mueve. Yo puedo suponer dos posibles movimientos inminentes. Por ejemplo, una masa M lo suficientemente grande para que el movimiento sea en la dirección horaria, ¿cierto? Puede ser una posibilidad, ¿cierto? ¿Qué les parece? pero, profe, ¿cómo sabe uno si M es mayor? Por eso le digo, Charlie, ahí está, digamos, la trampa, ahí está la trampa. Pero también puede ser que los 50 kilogramos sean mucho más grandes que M, que el movimiento sea en esta otra dirección, ¿cierto? Entonces, dependiendo del análisis que usted haga, van a ver que M les va a variar. Entonces, aquí la pregunta es, el valor máximo de M. Aquí la pregunta es también un poquillo, ¿cómo se llama? Engañosa, porque la pregunta es el valor máximo de M, ¿verdad? Ok, el valor máximo de M. Ok, muy bien. Vamos a borrar. Vamos a subir un poquito. Y bueno, 50, no tengo el dato. Bueno, recuérdenme aquí es 50 y aquí es M. Ok, muy bien. Yo lo primero que tengo que asumir es el movimiento para un lado o para el otro. ¿Ok? Voy a asumir, porque lo que me dicen es el valor de M. ¿Ok? Entonces el valor de M, voy a asumir que el movimiento es contrario a la manecilla del reloj. ¿Ok? Eso lo estoy asumiendo. No sé si es cierto o no, pero ese es el primer análisis que voy a hacer. Voy a asumir que el movimiento es en esta dirección. Entonces, eso es lo primero que yo hago. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque dependiendo del movimiento inminente, yo tengo que definir que es T1 y que es T2, ¿me entienden? Entonces, yo voy a cortar ahora el cuerpo. Yo corto aquí, ¿verdad? Y estoy asumiendo este movimiento. Entonces, cuando analice el tambor en B, tengo que WA es mi tensión 2. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo que es la tensión 2? Porque yo así asumí la dirección del movimiento inminente. ¿Ok? Entonces, WA sería mi tensión 2 y no conozco cuál es la tensión B, ¿verdad? La tensión BC no conozco, entonces esto va a ser mi T1. ¿Ok? Eso va a ser mi T1. El ángulo beta en el cilindro B es de 120 grados. Yo tengo esto. Ok, tengo este cilindro. Tengo esto aquí que dice que es de 30 grados. Ok, y yo tengo esto acá. Yo sé que aquí tengo 90 grados y aquí tengo una tangente. Ok. Si aquí tengo 30 grados, aquí voy a tener 30 grados. Entonces 90 más 30 me da 120 grados. Ok, vean que yo estoy calculando, beta es igual a 120 grados. Entonces tengo que jalar esos beta, tengo que pasarlo a radianes. Entonces, lo multiplico por, bueno, lo pueden hacer por 2pi, ¿verdad? Pueden hacer por 2pi y lo dividen entre 180 o lo pueden multiplicar por pi y lo dividen entre 90. Cualquiera de las dos que ustedes utilicen, ¿verdad? Está bien. Vamos a hacerlo así. Vamos a
Vamos a hacerla así, por pi dividido entre 90. Entonces, 120 por pi entre 90 me da 2 pi tercios. ¿Ok? Borremos esta parte acá. Y planteamos la ecuación. Decimos T2 entre T1 tiene que ser igual a E elevado a la nu S por beta. Ok, ya definimos la dirección, el movimiento inminente. Entonces, ¿qué es T2? T2 es WA. WA dividido entre la tensión B tiene que ser igual a E elevado a la 0,25 por 2 pi tercios. ¿Ok? Y de ahí ustedes pueden despejar después, encontrar cuánto sería TBC. TBC, bueno, aquí podemos despejar, ¿verdad? Aquí sería los 50 kilogramos, 9,8 entre E elevado a la 0,25 por 2 pi tercios. ¿Ok? Vamos a ver cuánto da eso. Ok, bueno, yo aquí lo planteo. Y ve, yo hago aquí el planteamiento. Ve, yo hago aquí el planteamiento, hago el despeje, ¿verdad? Y encuentro que T1 es igual a 490,5. Ah, no, perdón. Bueno, 490,5 dividido entre eso. Ok, entonces T1 es igual a 290,6. Ok, T1, para en el caso mío, va a ser este. Ok, 290. Pero vea qué interesante. Eso fue para el bloque B. ¿Qué pasa ahora cuando yo analizo con ese dato? Analizo el bloque C. Ay, ¿qué hice? Ay. Ah, ya sé. Me salí. Perdón, ok. ¿Qué pasa? Yo estoy asumiendo una dirección, ¿verdad? Yo estoy asumiendo una dirección. ¿Ok? La dirección se mantiene, la dirección sigue siendo así, ¿verdad? Porque había asumido que en el bloque B el movimiento era en esta dirección. Entonces, vea lo que pasa. Para el análisis del bloque C, ahora TC o TB va a ser mi tensión 2 y el WD va a ser mi tensión 1. Entonces, yo ahí planteo nuevamente, ¿verdad? Y digo, T2 entre T1 es igual a E a la nu S por beta. Aquí este beta me cambia. El beta en el punto C, en el bloque C es de 60 grados, o sea, 90 menos 30. Eso tengo que pasarlo, ¿verdad? A radianes y tercios. Ok, entonces ahí encuentro que WD es igual a T2, que en este caso T2 fue la tensión BC, entonces la tensión BC entre E elevado a la 0,25 por pi tercios. Entonces, vamos a ver cuánto nos da eso. Ok, vamos a ver qué tenemos aquí. Entonces, ve, ya aquí cambia la cosa. Ya aquí cambia la cosa. Y tenemos que T1 entre T2. Bueno, aquí hacemos exactamente lo mismo, despejamos y vamos a encontrar
que la tensión 1 es de 223.7 newtons, o sea que equivale a 22,8 kilogramos. Ok, este dato que nosotros obtenemos aquí de 22,8 lo obtenemos suponiendo el movimiento, ¿verdad? Contrario a las manecillas del reloj. Ok, ahora sí, yo ocupo que ustedes me ayuden, porque esto no lo hemos hecho, vamos a comparar, bueno, esto yo no lo tenía preparado, vamos a comparar si hacemos este mismo ejercicio, pero en el sentido contrario, ¿ok? Entonces, por favor, chicos, me ayudan. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora suponiendo que el movimiento es hacia la derecha. Entonces, si el movimiento es hacia la derecha, ¿quién es T2? TBC. ¿Quién es T1? WA. Entonces, T2 entre T1 sería TBC entre WA, y eso es igual a E a la 0,25 por 2 pi tercios. Entonces encontramos T de C es igual a 50 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo por E a la 0,25 por 2 pi tercios. Chicos, a ver, hagamos esto en una carrerita, a ver cuánto nos da este valor. Yo lo voy a hacer aquí también. ¿Cómo calcula uno? ¿Cómo era que calculaba uno aquí? Así. Elevado a 2,25 por 2 entre 3. Ok. ¿Cuánto les da a ustedes? A mí me da igual, profe. Ok, excelente, muy bien. Ahora vamos, bueno, ese datito vamos a copiarlo aquí. TB 828. Ok. Vamos a borrar, no todo, no, porque se borró todo. Vamos a borrar esto. Seguimos con el análisis del movimiento hacia la derecha. Okay, entonces, vamos a analizar ahora el cilindro C con el movimiento hacia la derecha, o sea, el movimiento horario. Entonces, cuando ya definí el movimiento, entonces, ¿quién es T2? T2 va a ser WD. ¿Quién es T1? ¿Por qué lo hago así? Porque ahora estoy invirtiendo por la dirección, ¿verdad? Inminente del movimiento. Muy bien, entonces calculemos esto. Dice T2 entre T1 tiene que ser igual a E a la 0,25 por, aquí beta es el beta del punto C, ¿verdad? Que sería pi tercios. Ok, entonces esto sería, bueno, pusimos TBC, por así, TBC. No, perdón. Entonces, estoy al revés. T2 es WD, entonces WD es igual. T1 lo paso a multiplicar, sería TBC por E a la 0,25 por pi tercios. Ok, entonces aquí ponemos que WD es igual a 828 newtons por E a la 0,25 por pi tercios. ¿Cuánto da WD ahí?
Hagámoslo ahí. 828 por 3, 3, y aquí está aquí, 3, y 3. Ok, según yo, me da 1075,8. Ok, lo dividimos entre 9,8 y nos daría 109,8 kilogramos. Ok, tengo dos posibles soluciones. Voy a quedarme con esta última. Ok, voy a quedarme con esta última. ¿Sí? Y vamos a compararla con el primer resultado. Borramos todo lo demás. Y vamos a analizar un poquito la pregunta, porque la pregunta es como media tramposa. Ok, ¿cuál era el otro dato? El otro dato ya se nos dio. ¿Cuánto fue lo que nos dio? ¿Ustedes lo tienen ahí, chicos? Ah, 22,8. La otra respuesta sería 22,8 kilogramos. Ok, tengo dos posibles soluciones. Ok. Vamos a ver la pregunta. Ok, la pregunta es el valor máximo de M. ¿Cuál es el valor máximo de M? Tengo dos posibles soluciones, 22,8 y 109,8. ¿Cuál es el valor máximo de M que puedo aplicar? El de 109, profe. Ok, es que la pregunta es engañosa. Precisamente eso es lo que yo quería que pusiéramos en práctica un poquito, ¿verdad? El concepto de valor máximo de M. Pareciera que yo podría escoger el valor de 109, ¿verdad? Pero en realidad el valor máximo que yo necesito para mantener el equilibrio más bien va a ser el valor más pequeño. O sea, significa que con 28 aquí, ¿verdad? Con 28, no, perdón, con 22,8 kilogramos acá, yo logro el equilibrio, ¿cierto? Yo logro el equilibrio con 22,8, pero también lo logro con 109,8. Entonces, este va a ser mi valor máximo. En realidad, mi valor máximo, ¿verdad? Va a ser 22,8 kilogramos. Y no precisamente como el dato o la solución de mayor magnitud. Profe, y desde un principio uno cómo puede analizar eso para no tener que hacer los dos cálculos. Yo sé que son rápidos, pero no hay como algo así que me indica uno. Charlie, muchas gracias. Hoy la participación suya ha estado muy buena. Yo le voy a decir que estos ejercicios pueden ser tramposos. Usted lo que tiene que ver es la posibilidad de movimiento que usted tenga. Si el sistema lo restringe en una sola posibilidad, pues ahí usted resuelve. Pero si el sistema no le restringe y usted tiene dos posibilidades, así a previo que yo diga, ah, mira, el movimiento inminente va a ser hacia este o hacia aquel lado, no lo sé. Yo le recomendaría plantear los dos, ¿verdad? Porque sería jugársela. O a partir de aquí decir, bueno, el movimiento inminente, ok, sería siempre que la fuerza de 50 kilogramos jale la de M, ¿verdad? Podría ser. No sé si me entiende.
¿verdad? Pero es que eso yo no lo puedo sacar así como viendo solo el problema, viendo solo el enunciado, no lo podría hacer. Por eso le decía, este problema tiene su trampa, ¿verdad? Pregunta, chicos. Profe, ¿podría volver a explicar por qué, o sea, por qué ese valor máximo? Ok. ¿Sí me entendieron que de acuerdo a los cálculos yo tengo o puedo obtener dos posibles soluciones, ¿verdad? La de 22,8 y la de 109,8. Esas son soluciones posibles. Y las dos me mantienen el equilibrio, las dos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ah, Ok, esos dos valores me mantienen el equilibrio. Ok, ¿cuál va a ser el valor máximo? Ok, el valor máximo me lo define el valor más bajo, el valor numérico. Porque entonces, si yo pongo un valor de 22,8, ya lo defino como valor máximo. Ok, si pongo uno de 23, estoy poniendo uno más grande que ese. Entonces ya no es mi valor máximo. ¿Me entienden? No sé ok, sería cómo. como cuál es mejor, digamos, o sea, cuál sería óptimo en este caso. Ok, véalo así exactamente. ¿Cuál es el valor óptimo para mantener el equilibrio? Ok, ok, gracias. Ok, y vea qué interesante. Cualquier peso que ustedes pongan entre 22,8 y 109,8 les va a mantener el equilibrio. Si lo quieren ver así también. O sea, ustedes pueden tener valores intermedios entre 22, bueno, digamos que son 23, ¿verdad? Entre 23 y 110. Pues, todos esos valores en ese rango van a estar en equilibrio, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es mi valor máximo? 22,8. En este caso sería mi valor mínimo. O sea, el valor numérico mínimo me define el valor máximo de la solución. ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas? Bueno, entonces, estamos con el capítulo 8. Yo sé que voy bastante rápido con ustedes. Me estoy enfocando en solo dar la teoría, esperando que ustedes vayan estudiando un poquito, ¿verdad? Vayan leyendo un poquito. La próxima lección vamos a avanzar con el capítulo 9 y vamos a comenzar a ver ya práctica, no ejercicios así tan fáciles, vamos a comenzar a ver práctica un poquito más, ejercicios más difíciles, ¿verdad? Pero tengo que seguir avanzando también con la teoría. Entonces, si Dios lo permite, si no hay dudas, si no hay comentarios, nos veríamos el próximo martes. Gracias, profe. Charlie, muchísimas gracias a usted. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, profe. Hasta luego, hasta luego.